Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Le cuesta ser definido. ¿Por qué no ponemos objetivos claros, metas claras, sino que estamos con dudas? ¿Por qué le cuesta tomar decisiones firmes? Y eso es muy importante porque podemos perder no solo las oportunidades, sino perder la vida estando en un ciclo de indecisión. Por eso quiero hablar en esta hora sobre la importancia de la necesidad de ser definidos. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Dios restaurará lo que pasó. He entendido, dice aquí la palabra, que todo lo que Dios hace será perpetuo, es decir, definido, que Él no cambia. Lo primero que tengo que comprender para que en mi vida exista una definición, no andemos en un tal vez, probablemente, sino que, como dice la Biblia, que tu sí sea sí y tu no sea no. Esto entonces se define, en primer lugar, cuando yo entiendo, cuando comprendo que Dios en sí mismo y en lo que Él hace es definido o perpetuo. Entonces, todo lo que Dios hace, si yo lo acepto, que es algo definido, me va a ayudar a mí el poderlo también aplicar a mi vida. Esto nos ayuda a ver que Dios es eterno y Él no cambia. Dios es definido en sus obras. Todo lo que Dios ha hecho, eso así está, desde la creación del mundo hasta el día de hoy, como Dios lo hizo. Entonces, si lo que Dios hace es definido y entre ellos estamos nosotros, la corona de la creación, el ser humano, esto me ayuda a entender que yo tengo que también imitar y tomar decisiones definidas. Y esto también me ayuda a aceptar las firmes decisiones de Dios y no pueden ser cambiadas. Si Dios ha establecido, por ejemplo, límite al mar, eso significa que en sus obras están definidas. También Dios ha puesto límites en nuestra vida y yo tengo que aceptarlas. El problema es que cuando entramos en la desobediencia, entonces ahí vienen las complicaciones y viene la falta de definición, porque yo no quiero aceptar que Dios ha puesto límites también en mi vida. De ahí entonces el pecado de la desobediencia y se ramifica en muchas áreas. Así que lo que Dios hace, nadie puede mejorarlo o disminuirlo. Es lo que dice aquí la palabra: sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Entonces, las obras que Dios hace son perfectas y no pueden ser alteradas. Dios así lo ha hecho. Si pensamos, por ejemplo, en una naranja, Dios así la hizo, no podemos cambiar su naturaleza y cambiarla en una sandía o en un melón. El respeto a no cambiar o añadir a las obras de Dios, esto nos ayudará a que nosotros seamos definidos. Por ejemplo, cuando vemos la creación de lo que Dios en el mundo cósmico y aquí en la tierra, Él ha hecho, realmente es algo tan definido. Los ciclos, vemos del tiempo, vemos las temperaturas, vemos tantas cosas que son bien definidas. Dios ha puesto leyes, las leyes cosmofísicas son realmente bien definidas. En el ser humano, cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer, a imagen de Dios los creó, no podemos cambiar que el hombre es hombre y que la mujer es mujer. El tratar de cambiar a otra especie de género que no existe es un irrespeto
a lo que Dios ha hecho. Entonces eso traerá como consecuencia inseguridad y falta de definición. Entonces, por eso que la familia es algo que Dios estableció entre hombre y mujer para que sea un matrimonio y pues pueda haber una procreación. Así lo estableció Dios. La palabra misma de Dios, lo que Dios nos ha dado, es algo tan definido y no se le puede añadir ni quitar, de tal manera que en el penúltimo versículo de la Biblia dice: ay de aquel que le quite o le añade a este libro, porque entonces Dios le quitará su parte del libro de la vida. Entonces, todo lo que Dios hace está bien definido. Ahora, la razón por la cual Dios es definido en lo que Él hace impacta la vida de todos nosotros. Y es para que el hombre tema y respete a Dios, pues Él es firme en sus decisiones. Es lo que hemos leído acá. Y dice, y lo que hace Dios para que delante de Él, dice, teman los hombres. Para que teman los hombres. O sea, el propósito de que Dios es definido es para que nosotros le respetemos. Es decir, que el hombre entienda que es una criatura y no el creador. Y no estemos jugando a ser dioses de nuestra propia vida. Eso nos ayudará a mantenernos humildes. Dios nos creó, somos criatura de Él. Eso me ayuda en esencia a poder aceptar lo que soy. Y como Dios me hizo, debo de aceptar y darle gracias a Él. Además de eso, es para que el hombre respete a Dios y no caiga en la desobediencia. Por eso dice, lo que Dios hace para que delante de Él lo teman los hombres, es decir, que respeten a Dios y que no caiga en el pecado, y esto lo lleve a una desviación de la voluntad de Dios, pero también que el hombre se mantenga humilde de corazón. Entonces, por eso que Dios, lo que Él hace es definido para que nosotros, al ver a nuestro Padre Celestial que es definido, entonces yo acepte sus normativas y yo pueda imitar a mi Padre y ser definido. El no ser definido me puede llevar a la misma condenación. Por eso Jesús habló de los dos caminos. El camino ancho, es decir, de los indefinidos, lleva a la condenación. Pero el camino angosto me está hablando del camino de los que se definen, y en este caso por Cristo Jesús. Entonces, si Dios ha puesto, por ejemplo, límites, y Él nos dice que hay un infierno y que hay un cielo, Dios no va a cambiar eso porque tú y yo quisiéramos cambiarlo. Es así. Yo tengo que aceptar. Eso me ayuda a qué cosa? A temer a Dios y a respetar a Dios. ¿Con qué objetivo? Para poderme dar la orientación y que yo sea definido por Cristo Jesús y no me vaya a condenación. Así que la razón por la cual Dios es definido en lo que Él hace es para que nosotros respetemos a Dios y aceptemos su palabra y vayamos por el camino correcto. Pero también para que el hombre entienda que Dios es continuo y que Él no cambia. Él no va a cambiar, por ejemplo, la fórmula de la cual Él estableció para que seamos salvos. Es a través del sacrificio de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios no va a cambiar eso. El querer cambiar o añadir es lo que hoy en día conocemos como las religiones sobre la faz de la tierra. Nadie va a ser salvo por religión, sino por lo que Dios dice, cómo nosotros somos salvos. Así que en conclusión, recordemos que lo que Dios hace es así, y así será. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. No hay cambio. Entonces, si no hay cambio en lo que Dios ha establecido, yo debo de acomodarme a la palabra, porque de otra manera ir en contra de la palabra es ir en contra de mi propia felicidad. Ponga atención a todo esto y que Dios te dé entendimiento.
Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.